Buenas tardes, hermanos y hermanas. De nuevo, seguimos adelante en nuestro discipulado, sobre todo pensando en esa forma adecuada que el Señor quiere que tengamos para seguirle. Y estamos ya en capítulo 6 de Lucas, a partir del versículo 1 al 5 que hoy vamos a estudiar. Tomar vuestras Biblias, tomar vuestras las escrituras que tenéis a mano y vamos a escuchar lo que dice el evangelista Lucas, una perícopa extraordinariamente interesante que pone de relieve algunos de los problemas que existían entonces y que siguen existiendo hoy en día. El texto pues de hoy está en Lucas capítulo 6, versículo de 1 al 5 y dice así: Un sábado pasaba Jesús por los sembrados y sus discípulos arrancaban espigas. Las desgranaban con las manos y se las comían. Entonces les dijeron algunos de los fariseos: ¿por qué hacéis en sábado, en Shabbat, en el día de reposo, lo que no está permitido? Les respondió Jesús: ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de la ofrenda, algo ofrecido a Dios, algo que le pertenecía a Dios, y comió de ellos, dice el texto, algo que no estaba permitido hacer a nadie, sino solamente a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. En este pasaje, en esta perícopa, tenemos varias cosas interesantes a considerar. Tener la Biblia abierta y, como siempre os digo, un cuadernito, unas hojas y un lápiz para ir apuntando aquellas cosas que os llaman la atención y que quizás sean motivos de conversación y de consideración. En este pasaje, repito, tenemos varias cosas interesantes a considerar. Aparecen de nuevo algunos fariseos. Y yo me pregunto a veces, ¿por qué iban detrás de Jesús unos fariseos? ¿Por qué? Si realmente no admitían que él fuera quien decía que es. Sinceramente creo que hay diversos motivos y no descarto ninguno, ninguno en absoluto, desde aquel que dices es casi muy bajo el motivo, hasta aquel que dice es altísimo la motivación que tienen para seguir a Jesús. Desde aquellos que tenían una cierta curiosidad por él, que les llamaba la atención. ¿Qué dirá? ¿Qué pensará de esto? ¿Qué pensará de lo otro? ¿Cómo actuará? Hasta aquellos que iban a buscar en él alguna cosa condenable, alguna cosa por la cual poder acusarlo delante de las autoridades religiosas. Todo es posible. Y tampoco descarto, cómo no, aquellos que creían en él. En Juan lo dice, Juan dice varias ocasiones que habían fariseos que creían en él. Tenemos, por ejemplo, a Nicodemo, que era fariseo y que de noche y se interesa por él. Y Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Tú que eres maestro de Israel, ¿no lo sabes? Tenemos también a José de Arimatea, un hombre importante y perteneciente al Consejo Supremo, al Concilio, al Sanedrín, que tenía interés por el mensaje de Jesús
y que reclama su cuerpo y que esperaba la llegada del reino de Dios. Sin embargo, los fariseos que estaban junto a Jesús en ese momento sacan su pensamiento legalista. Hemos de tener mucho cuidado con ese pensamiento legalista, porque puede llegar a ser un pensamiento enfermizo. Yo he visto personas caer en demencias terribles a causa del legalismo. He visto personas, por ejemplo, ir por la calle, y lo digo de corazón, y me ha llamado la atención, no querer pisar según qué zona de la acera, porque claro, se cruzan las cholas, se cruzan el pavimento y tiene forma de cruz, y claro, eso sería pisar una cruz. El legalismo es una antesala de la esquizofrenia, de la paranoia, una de tantas, y lamento mucho que estas personas puedan pasar las terribles enfermedades que tienen, pero el legalismo puede caer en eso. Y en este caso, fijaos hasta qué punto llega la obstinación por el sábado. En Deuteronomio 23-25 encontramos que sí que se permiten cortar espigas y comer sus granos cuando se pasaba por un sembrado, aunque sea un terreno ajeno de otro. Lo que no se permitía, porque entonces, claro, representaría un robo, el poner la hoz y cortar. Pero sí que se permitía con el fin de saciar el apetito. Porque es así, fijaos, dice así en Deuteronomio 23, 24 y 25, lo voy a leer. Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte. De tu prójimo, no era tuyo. Pero no podrás tener un cesto donde llenar y poner esas uvas. Es decir, no podrás robarle, no podrás llevarte nada. Y sigue en el 25. Cuando entréis en el sembrado de un prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, que es lo que hacían los discípulos de Jesús. Pero no cortarás con la hoz las espigas de tu prójimo. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? El problema estaba en un estricto cumplimiento del sábado fuera de la misericordia y de la humanidad. Y fijaos un detalle también, que la pregunta de los fariseos va dirigida a los discípulos de Jesús, que eran los que arrancaban y desgranaban las espigas y se las comían. Eso no estaba mal, estaba permitido por la ley. Lo que pasa es que los fariseos, por eso después la respuesta de Jesús tiene mucho sentido, los fariseos iban a por el cumplimiento del sábado. Pero esa cuestión se la ponen a los discípulos. Va dirigida a todos y sin embargo, concretamente a los discípulos, y es Jesús mismo el que sale a defenderlos. Es Jesús mismo el que coge y se lanza y dice, voy a salvarlos, voy a sacarlos de ese tremendo apuro. Sí, Jesús responde porque tiene un sentido extraordinario de solidaridad con sus discípulos. Jesús tiene sentido de grupo, no los abandona, es responsable de sus seguidores.
y se da cuenta que la pregunta tiene un trasfondo engañoso. ¿Por qué a los discípulos y por qué al maestro no? Porque sabían que el maestro podía tener respuestas, cosas que quizá los discípulos aún no habían llegado a esa madurez. Ellos sabían cómo pensaba Jesús. Ellos veían cómo actuaba. Así que es fácil cuestionar a aquellos que no estaban formados para destruir precisamente al maestro. A veces sucede, y esto es así, que para destruir una iglesia se ataca primero a los miembros para alcanzar al final al cabeza. Cuando se quiere destruir un movimiento, se empieza minando, corrompiendo lo que hay, para que entonces el prestigio quede en entredicho. Y por eso Jesús, ante esa pregunta a sus discípulos, ante esa cuestión capciosa, con doble sentido, apela él mismo a las Escrituras y dice lo que ya hemos leído antes, que lo dice claramente. Ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, repito, de la ofrenda, y comió de ellos algo que no estaba permitido hacer a nadie, sino solamente a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Si nos acercamos, hermanos, hermanas, amigos, personas que estáis escuchándome, y que os lo agradezco en nombre del Señor, y espero ser instrumento, que seamos todos instrumentos de su gloria. Si nos acercamos a las Escrituras con corazón transparente y limpio, veríamos cómo por encima de la ley está el ser humano. Que la ley está al servicio del ser humano y no el ser humano para el servicio de la ley. Jesús ya lo dice. En el versículo 5 dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Por eso Jesús recuerda que ante una necesidad vital, humana, una necesidad que requiere misericordia, siempre está antes el ser humano. ¿Os acordáis? Si el sábado se os cae un asno o un buey en el pozo, ¿lo vais a dejar morir? ¿Qué es más importante, salvar una vida o cumplir la ley del Sabbat? Porque para el Señor lo principal es la vida. Lo principal y la prioridad es el ser humano. La escena que hemos citado está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, y después lo vamos a leer. Y en contra de Marcos, esta escena tiene un detalle que también consideraremos. Resulta que la tropa de David se encuentra hambrienta y necesitada de alimento. Está en un lugar que se llama Nob, donde está la tienda del pacto, y se dirigen allí. Y David pide pan a Ahimelech. Curiosamente, Marcos no dice Ahimelech, sino dice siendo el sumo sacerdote Abiatar. El copista, el que hace memoria de esa situación, perfectamente se podía haber equivocado. Porque resulta que allí está una porción de pan consagrada, ofrecida al Señor. Es un pan sagrado.
y es un pan del Señor, no se debía de tocar. Y fijaos, 1 de Samuel 21, 1:7 dice, vino David a Nob, donde estaba el sumo sacerdote Ahimelech, quien salió a su encuentro sorprendido y le preguntó, ¿por qué estás tú solo sin nadie que te acompañe? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y de los que te he encomendado. He citado a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si es que los criados se han guardado al menos de relaciones con mujeres. David respondió al sacerdote, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los cuerpos de los jóvenes estaban puros. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán puros hoy sus cuerpos? Así que el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, de la ofrenda, que habían sido retirados de la presencia del Señor para colocar panes calientes en su lugar. Y estaba allí aquel día, pues habían tenido que quedarse delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg el edomita, el principal de los pastores de Saúl. Lo esencial es que David, con sus criados necesitados de hambre, piden a Ahimelech pan, y como no lo hay, le ofrecen el pan sagrado ofrecido para Dios. Aquí David rompe una ley por el bien y la necesidad de sus criados, de sus soldados. Y es por eso que hay que entender desde ese contexto lo que se añade, lo que dice Jesús, que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús afirma que Él, el Mesías, está por encima de cualquier norma religiosa, ya sea del Antiguo Testamento, como las inventadas por los seres humanos, como hacían los fariseos. Y añade algo muy interesante. Añade la expresión, dice la expresión, Hijo del Hombre, que aquí todos atribuyen a Jesús. Y que es totalmente real, porque decir Hijo de Hombre no significa otra cosa que se refiere al ser humano. Cuando Jesús se autonombra Hijo de Hombre, está indicando, por un lado, que tiene autoridad sobre todo lo que se manifiesta en su entorno. La figura del Hijo del Hombre ya aparece en el libro de Daniel. Y por otro lado también, en según qué pasajes se refiere a la debilidad y a la pobreza. Por ejemplo, en Mateo 8:20 nos dice lo siguiente, el Señor, las zorras tienen guaridas y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, Él ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Autoridad y humildad, una figura extraordinaria que asume Jesús como hombre, como ungido, como Mesías, como persona señalada por Dios para una misión. Y también hace referencia
a los sufrimientos de Jesús. En Mateo 17, 22 dice, estando en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Interesantísimo esta figura del Hijo del Hombre. Pero sobre todo, el concepto que antes os he indicado, de que por encima de las leyes, por encima de todo, está la acción y el amor y la misericordia que el Señor quiere que todos nosotros vivamos. Este hecho nos invita a una reflexión seria y profunda sobre la ley como elemento para verla desde el punto de vista que la veía Jesús, desde el punto de vista de la gracia, desde el punto de vista del perdón, desde el punto de vista de la reconciliación. La ley, claro que es importante. La ley, claro que la necesitamos. Pero como ya he dicho más de una ocasión, y lo repito para que se nos quede clavado, la ley no nos salva. Cumplir la ley no nos salva porque es imposible cumplirla. Porque si fallamos en un solo punto, fallamos en todo, nos dice Jacobo en su carta. Porque la ley, sí que dice Pablo en Romanos, tiene una función tremendamente importante. El enseñarnos cómo y cuál es nuestro comportamiento. Nos muestra nuestros pecados, nos muestra nuestras debilidades y sobre todo nos conduce necesariamente a Cristo para que creamos y confiemos en Él. Y una vez en Cristo, aquella ley ya no tiene poder condenatorio sobre nosotros. Ya no tiene poder ni siquiera normativo, lo repito, no tiene poder normativo para nosotros, porque lo que nos va a llevar a relacionarnos con Dios adecuadamente es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo. Y que ese amor precisamente se manifestará en que no transgredimos la ley, sino al contrario, que la cumplimos. Pero la cumplimos no para salvarnos, no para alcanzar la amistad con Dios, no para conseguir sus favores, no para ser bonitos delante de Él, sino que la cumpliremos con nuestros errores, nuestros fallos, nuestras equivocaciones, nuestras caídas, porque ya somos salvos, porque ya estamos consagrados a Él, porque nosotros, en Cristo Jesús, por la gracia, estamos por encima de cualquier legalismo. Por eso Jesús claramente nos dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, Señor del sábado, y que la misericordia y el amor es lo único que nos va a guiar. Hermanos y hermanas, el próximo estudio desearía hacerlo para hablar precisamente del sábado y de su perspectiva dentro de nuestra vida y el pacto de gracia. Que el Señor nos bendiga esta tarde y que sepamos asimilar y aprender todo lo que Él nos quiere mostrar hoy. Amén.